Bueno, vamos a charlar con la profesora doctora Silvia González Ayala, que cada tanto tiene la gentileza, la deferencia de atendernos. Muy buen mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muchas gracias. Los voy a atender cuando ustedes quieran, ¿eh? Muy Así agradecido. que reitero a disposición. Cuando pueda ayudar en algo, con todo gusto. Doctora, ¿en qué punto de la pandemia estamos? ¿Estamos pasando la tercera ola? ¿Vamos hacia la cuarta ola? ¿Cuál es la realidad hoy en el país? La realidad es que hace 4 o 5 semanas viene bajando el número de casos, ha disminuido la presión sobre las unidades de cuidados intensivos, pero sigue habiendo miles de casos por día y más de 100 muertos por día. Es decir, comparado con la situación que teníamos en mayo, estamos mejor, pero tenemos en la puerta la variante Delta y esto por supuesto que puede ensombrecer muchísimo la situación y basta ver lo que pasa en el Reino Unido, lo que está pasando en algunos países de la Unión Europea, mismo en los Estados Unidos y Brasil, en estados como Río de Janeiro y San Pablo está establecida la circulación comunitaria de la variante Delta. Nosotros tenemos muy bajo número de personas vacunadas con las 2 dosis, son solamente 6 millones de personas. Y hay que acelerar el proceso de vacunación con segundas dosis. Tenemos un cuello de botella con la Sputnik, y este cuello de botella afecta a los grupos más vulnerables porque hay millones de personas mayores de 60 años que hace más de 3 meses que están con una dosis del Sputnik, o ahí muy cerca de cumplir los 3 meses. Por lo tanto, todo esto hay que acelerarlo. Es una carrera, de nuevo, es una carrera contra reloj para evitar mayores daños. Con respecto a esta variante Delta, ¿qué nos puede decir, qué nos puede comentar? Bueno, la variante Delta es una variante que, como saben, emergió en la India. Hasta hoy es la forma más contagiosa del virus, porque una persona contagia a 8, mientras que el virus original de Wuhan, una persona infectada contagiaba a 3. Esto es lo que explica la facilidad con que se transmite. Además es una variante que hay mucha cantidad de virus, tanto en la vía respiratoria superior como en los pulmones. Por eso las personas hacen una enfermedad pulmonar muy grave. También esta variante permitió la descripción de una nueva manifestación de la COVID-19, que es la disminución de la agudeza auditiva. Son personas que tienen mucho más catarro de la vía respiratoria superior, que se puede confundir con un resfrío, con un cuadro común que estamos acostumbrados, y también cursa con mucho dolor abdominal, lo que popularmente se dice, me duele mucho la panza, ¿no es cierto? O sea que hay algunas manifestaciones diferentes de lo que ha pasado con el virus original de Wuhan y con las otras variantes. Para detectarla es necesaria una vigilancia genómica mucho más intensa que la que se está desarrollando. Porque acá se está mirando los puertos de entrada, ¿no es cierto? El aeropuerto de Ezeiza, San Fernando, Buquebus, pero hay fronteras muy porosas en la Argentina, como son la frontera norte, como es la frontera este, y esto tiene que ver con otro tipo de tránsito y la posibilidad de introducción. No nos olvidemos por dónde ingresó la variante Manaus, ¿no es cierto? Con respecto al tema de la vacunación, profesora, doctora, las vacunas que están dando en este momento o
porque se están inoculando, pueden hacer frente a la Delta. ¿Qué cree que va a pasar con la Sputnik V? Las 3 vacunas que nosotros tenemos actualmente en uso en el país, que son la Sputnik V, la vacuna de Oxford AstraZeneca y la vacuna de Sinopharm, son eficaces, aunque menos, contra la variante Delta. Lo que se espera es que brinden protección contra la enfermedad grave y contra la muerte, pero todas las vacunas, incluso las de RNA mensajero, brindan una menor protección para la variante Delta. ¿Por qué? Porque esta variante, al igual que la variante Alfa, que es la del Reino Unido, o la Gamma, que es la de Manaos, se caracterizan por escapar, por evadir al sistema inmune. Esto explica que las defensas, los anticuerpos que tienen las personas que padecieron la COVID, o aquellas que están vacunadas con 1 o 2 dosis de la vacuna que sea, tengan menor protección frente a esta variante, pero siempre hay protección, es menor. O sea que, dicho en otras palabras, siempre es mejor estar vacunado que no vacunado, sin ninguna duda. Para aquellos vecinos y vecinas que todavía no se han vacunado con la segunda dosis de Sputnik, se habló en un momento de combinar con otras vacunas. ¿Cuál es su mirada sobre esta situación? El primer estudio de combinación de vacunas o intercambiabilidad lo inició el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, está en marcha. Primera dosis de Sputnik con segunda dosis de las vacunas de la Universidad de Oxford AstraZeneca o la Sinopharm. Esos estudios van a tener el resultado de la respuesta de anticuerpos a los 21 y a los 28 días. Pero la vigilancia por la posibilidad de presentación de efectos indeseados tiene que prolongarse hasta las 6 semanas. O sea que en unas semanas vamos a tener resultados. Personalmente considero que los resultados van a ser adecuados en cuanto a la respuesta protectora. Esto, si efectivamente se demuestra así y la ANMAT, con el análisis de los resultados, autoriza la intercambiabilidad de vacunas, es decir, estos millones de personas que tienen primera dosis de Sputnik, recibir una segunda dosis de otra vacuna, por cierto que aliviaría muchísimo la situación para seguridad de esas personas en cuanto a protección, pero tenemos que esperar los resultados. Y decirles a estas personas en el mientras tanto, se está citando a los adultos mayores como prioritarios para segunda dosis de Sputnik. El punto es que el número de dosis es reducido, pero que estén tranquilos, en el cuerpo nada se pierde, tienen las defensas, la protección conferida por la primera dosis. ¿Cuánto falta o cuánto cree que falta para que tengamos la Sputnik V argentina? La de producción local, sí. Más de un año, le diría más de 15 meses, porque lo que se está haciendo ahora en Argentina, el laboratorio Richmond, en su sede de Pilar, es envasar y rotular el componente 2 que está recibiendo desde Rusia. Para producir la vacuna, tienen que construir una planta productora de vacunas. Esto, en la mejor de las situaciones, lleva un año. Equiparlo, iniciar el proceso, se va más de un año. Y recién hace unos días, la Comisión Nacional de Valores aprobó el fideicomiso, que es la inversión, los millones de dólares que se necesitan para construir esa planta. Así que seguramente cuando se inicie la construcción va a tener amplia difusión. Entonces, por lo que dejan trascender sus palabras, acá lo único que se puede hacer es continuar con las medidas sanitarias, o sea, distanciamiento de los 2 metros y el uso de barbijo y lavado de mano. No, más la vacunación, acelerar
el proceso de vacunación y las medidas de protección personal. Tenemos la buena noticia que con la donación del gobierno de los Estados Unidos de la vacuna de RNA mensajero de Moderna, se podrá, a raíz de una recomendación de aprobación, todavía no tiene la aprobación, es una recomendación de aprobación de esta vacuna para el grupo de edad de 12 a 16 años, conferida por el grupo de estudio de la Agencia Europea de Medicamentos. Cuando esté esta aprobación para ese grupo de 12 a 17 años, se va a empezar a vacunar a nuestros adolescentes con enfermedad de base. Esto sin duda es un gran adelanto para protección de esos adolescentes que llevan confinados 15 meses. Algunos en situaciones muy críticas. ¿Qué vacuna prefiere usted o cuál es para usted la mejor? ¿La tradicional o estas nuevas modernas que se llaman por mensajero o con mensajero? Las vacunas de RNA mensajero van a revolucionar el desarrollo de vacunas y también de medicamentos. Seguramente el futuro en el desarrollo de vacunas está por una parte en las vacunas de RNA mensajero, por otra en las vacunas que se llaman proteicas, es decir, solamente buscan algunas partecitas del microorganismo. Ya tenemos un ejemplo de vacuna proteica que incluso está en nuestro calendario nacional para huéspedes especiales, como es la vacuna meningocócica de 4 componentes contra el meningococo B. Esa es una vacuna proteica. Y el otro son las vacunas recombinantes. Creo que son las 3 líneas en las cuales a futuro se va a ir reforzando el desarrollo de vacunas y como dejando las vacunas históricas, que fueron muy útiles, por cierto, como las vacunas muertas o inactivadas o las vacunas atenuadas. Abre un panorama de desarrollo realmente muy importante. Usted me corregirá con esta pregunta, si es así o no. Algunos medios nacionales hablan, porque siempre se ha hablado de muchos elementos que se van sumando en la lucha contra el COVID, aparte del tema de las vacunas y de las cuestiones o las medidas a tomar. Pero ahora se habla de una especie de spray para la nariz. ¿Hay algo de eso? ¿Eso es verdad o es mito? Sí, eso fue desarrollado por un laboratorio israelí hace unos meses. Ahora también hay estudios en Argentina. Pero con spray o sin spray deben mantenerse las medidas de protección personal. Todavía estamos en una situación muy compleja. Además, esto, cuando esté autorizado y esté disponible, va a tener el límite de la accesibilidad económica, tal cual como pasa con los barbijos de mayor calidad, ¿no es cierto? Bien. Para finalizar la entrevista, en la primera entrevista que hicimos, yo le pregunté si usted pensaba que había una luz en el fondo del pasillo. ¿Sigue pensando que al final del túnel hay una luz o la cuestión se está complicando? No, la luz está al final del túnel y cuanto más nos podamos acercar va a depender de lo que hagamos. De lo que hagamos cada uno de nosotros como ciudadanos responsables. El acceso a la vacuna, las medidas de protección personal y también lo que hagan las autoridades de salud para garantizar la vacunación oportuna con las 2 dosis. O sea que es una combinación de factores, pero todo suma. Pero necesitamos esa conjugación. Bien. Profesora doctora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, buena jornada y a seguir cuidándonos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.